$47 centavos. Otras noticias. Del exterior, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a exigir sanciones adicionales contra Rusia en respuesta al mayor ataque con drones y misiles desde que comenzó el conflicto hace 3 años. Zelensky pide sanciones severas contra el petróleo que ha estado alimentando con dinero, dice, la maquinaria de guerra de Moscú durante más de 3 años, pero pide además sanciones secundarias a quienes compran ese petróleo y, por lo tanto, dice, patrocinan asesinatos. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Radar Empresarial. Pónganse gafas, pero gafas inteligentes, sí, porque en el Radar Empresarial de este miércoles analizamos la apuesta de Meta por el mundo de las gafas inteligentes. La compañía, según cuenta Bloomberg, adquiere una participación del 3% en el gigante europeo de lentes EssilorLuxottica. 3.500 millones de dólares que refuerzan una colaboración que empezó en 2019. Ese año empiezan las primeras aproximaciones entre ambas compañías que buscaban lanzar al mercado un nuevo producto tecnológico superventas. 2 años después lanzan al mercado las Ray-Ban Stories. El 9 de septiembre de 2021 llega la revolución. La entonces Facebook saca unas gafas que permitían grabar vídeos, sacar fotos, responder llamadas y escuchar música. Así las presentaba el CEO de Meta, Mark Zuckerberg. Llevamos mucho tiempo creyendo que las gafas van a ser una parte importante de la construcción de la próxima plataforma informática y de la apertura de todo un nuevo conjunto de experiencias para la gente. Así que estoy encantado de que hoy por fin podamos compartir en qué hemos estado trabajando con EssilorLuxottica. Queríamos construir algo que te permitiera capturar y compartir fácilmente experiencias desde tu punto de vista, y pensamos que si vamos a construir
las mejores gafas de su clase, un buen lugar para empezar es con las icónicas monturas Ray-Ban, que la gente ya adora. Así que me enorgullece presentarles Ray-Ban Stories. Aunque el primero fue Google con sus Google Glass y luego Snapchat con sus Snap Spectacles, ninguna de estas podría grabar llamadas. Esta novedosa función hizo que la compañía vendiera 300.000 unidades en solo 2 años, y es que en 2023 llega una versión mejorada. Las Ray-Ban Meta mejoraban los altavoces, la cámara y el control táctil de las Stories, pero donde estaba la diferencia fundamental era en que estaban conectadas al chip Qualcomm Snapdragon, que permitía utilizar un sistema de inteligencia artificial. Aunque en octubre de 2023 la inteligencia artificial no sacudía las bolsas como ahora, Meta ya preveía que iba a ser el viento que moviera los mercados. Por eso en la presentación lo primero que Zuckerberg destacó fue esto. Se trata de las primeras gafas inteligentes que se fabrican con inteligencia artificial. A partir de Estados Unidos dispondrán de una IA de última generación con la que podrán interactuar con manos libres donde quiera que vayan. Vamos a lanzar una actualización de software gratuita para las gafas que las convertirá en multimodales, de modo que las gafas van a ser capaces de entender lo que estás mirando cuando les hagas preguntas. En la lucha sin cuartel que viven las compañías por liderar la carrera de la inteligencia artificial, Meta destina mucho dinero a ocupar la primera posición. Desde hace unos meses lleva a cabo una política muy agresiva de contratación de talento de otras compañías. El martes conocimos que, según Bloomberg News, el jefe de inteligencia artificial de Apple, Romney Punk, se marchaba a Meta. Además, la empresa reestructura su unidad de inteligencia artificial bajo la división Meta Superintelligence Labs, que estará bajo liderazgo de Alexander Wong, ex CEO de Skeley. También planea aumentar su dominio en Exilor-Luxottica. Y es que las mismas fuentes de Bloomberg apuntan a que podría aumentar su participación en la compañía al 5%, pero Meta no sale solo a la pista con Ray-Ban. También llegó a un acuerdo el mes pasado con la marca Oakley para lanzar al mercado las Oakley Meta HSTN. Con ellas tendrá la difícil tarea de igualar el éxito de Ray-Ban Meta. Desde su lanzamiento se han vendido más de 2 millones de unidades. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Irio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. No es Arizona. Son las hoces del Duratón. No es Roma. Es Coca. No es Canadá. Son los bosques del Espinar. No es Galicia. Es el camino en Segovia. No es Berlín. Es Nava de la Asunción. No es el Salto del Ángel. Es Navafría. La provincia de Segovia. Un mundo entero por descubrir. Diputación Provincial de Segovia. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan.
El foco está puesto en las tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Son 17 elementos químicos con propiedades únicas que los hacen esenciales en diversas tecnologías modernas. Son elementos clave en la fabricación de productos como teléfonos móviles, como vehículos eléctricos, como pantallas o como las tecnologías de energías renovables. El avance rebelde en Birmania pone en riesgo el suministro chino de tierras raras pesadas. ¿Esto qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué países están interesados? ¿Dónde hay tierras raras? ¿Para qué se utilizan? ¿Qué compañías son las más dependientes de estas llamadas tierras raras? Me acompaña Ricardo Prego. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Que es doctor en química y profesor de investigación en el CSIC. ¿Dónde están las tierras raras, profesor? Bueno, en principio en todo el planeta tienes tierras raras. Una cosa es que, sobre todo, en zonas graníticas, por ejemplo, pero la cuestión es que haya depósitos, es decir, que sean explotables comercialmente, ¿no? Pues mira, en estos momentos las más importantes están en China, en la zona norte de China es la mina de Bayan Ebo, que es la mayor mina del mundo, pero también tienes en Australia, están viendo cosas en Canadá, en Estados Unidos están reabriendo minas, Europa mira para Groenlandia, aunque se suministra de la península escandinava. Bueno, cada uno tiene más o menos sus fuentes. A veces no es tan importante el tener la mina como el poder procesar el mineral que extraes de la mina, ¿no? Y eso, en ese aspecto, China también es dominante. Claro, porque entiendo que el procesamiento de tierras raras es un proceso muy laborioso, muy costoso, y no sé si será realmente sostenible para los gobiernos occidentales. Bueno, ten en cuenta que depende del mineral que quieras tratar. Hay los minerales que contienen tierras raras, pues pueden ser silicios, pueden ser fluorocarbonatos, y entonces según sea el mineral y en cada caso la mina, así han de ser tratados. Puedes usar métodos ácidos, métodos básicos, y eso tiene su impacto ambiental, que se puede evitar, pero tiene su impacto ambiental. Con lo cual, eso hizo que a principios de este siglo, pues, por ejemplo, Estados Unidos cerrara sus minas, bueno, no las cerrara su procesado de minas y lo mandara el mineral a China para que lo procesaran allí, ¿no? Europa tiene un lugar en los países bálticos donde se procesa el mineral, y la idea de la Unión Europea con su programa para el futuro es tener 2 centros de procesado. Me parece que uno estará en Francia y otro en Alemania. Ten en cuenta que toda la industria del automóvil depende del suministro de tierras raras. Claro, entiendo que el automóvil, pero también todo lo relacionado con la tecnología, con los chips, con los semiconductores. Exactamente, todo lo que veas ahora mismo, el teléfono móvil desde el que estoy hablando, o los micrófonos que tú utilizas, pues tienen pequeños imanes y tienen tierras raras, ¿no? Las tienes en tus billetes, las tienes en tu coche, las tienes en la nevera de tu casa, en las luces LEDs, en el armamento militar de las guerras que están en estos momentos en el mundo en marcha, ¿no? Todo eso es fundamental, ¿no? Y corríjame si me equivoco, ¿la mitad del suministro mundial de tierras raras pesadas se extrae de minas del estado de Kachin en China? Pues sí, cuando me comentaste que me ibas a llamar, he echado un vistazo rápido a la información actual y ten en cuenta que las tierras raras las clasifican en ligeras y pesadas. Vale. Las pesadas son más escasas, tienen menos demanda y, por ejemplo, tú tienes el erbio que se utiliza para paneles solares y láseres y fibra ópticas, tienes el lutecio que se utiliza en lámparas LED, y ahí China tiene el monopolio mundial prácticamente. Ahora están buscando minas de este tipo en otras partes del mundo, que las hay, pero a día de hoy China es quien controla, y eso se encuentra en el sur de China, porque las tierras raras pesadas son más solubles que las ligeras y entonces se concentran al disolverse en zonas de arcillas, y eso lo hay en el sur de China y en el norte de Myanmar.
En Myanmar tienes 2 zonas próximas a China, una bajo el control del ejército estatal y otra bajo los rebeldes de lo que decías tú del estado de Kachin, que no tienen buenas relaciones con China en estos momentos. Ten en cuenta que la mitad de las tierras raras que procesa China vienen de Myanmar, ¿no? Y en estos momentos, pues el suministro está bajando y vosotros habréis visto seguramente que el precio del disprosio y del terbio se empiezan a disparar, ¿no? Entonces ahí es una zona de conflicto que China quiere tenerlo bajo su zona de influencia, ¿no? Ya. Este es un elemento importantísimo para la economía actual, para la economía moderna, para distintos sectores y para distintas economías, y sobre todo lo que yo estoy viendo es que son pocos países los que tienen tierras raras, son todavía menos aquellos que tienen capacidad de procesar, de sacar esas tierras raras y tienen el poder, ¿no? Son objeto de deseo o objeto de odio de esos otros países que las necesitan a tutiplén. Bueno, ten en cuenta que hoy en día en la geopolítica se juega mucho con la minería, el suministro de los minerales. Sudamérica y China son campos de a ver quién domina las minas, bien en acciones o bien actuando directamente con las economías de los países, ¿no? Y en ese aspecto, pues ahí está el juego, ¿no? A mí se me escapa un poco porque soy químico, no soy historiador, la historia es uno de mis hobbies, pero en estos momentos, pues después de la crisis que hubo en el año 2010 por el suministro de tierras raras, pues se ha diversificado las fuentes. Europa, uno de los objetivos que se marca es la diversificación de las fuentes e intentar un mayor reciclado, ¿no? Pero ahora en la producción internacional de tierras raras, pues está China, Estados Unidos, está Myanmar, Australia, la India, está Rusia, Madagascar, Tailandia. Es decir, hay una búsqueda a nivel mundial del suministro para no depender de una única fuente, pero eso no se resolverá en 2 años, ¿no? Claro, ahí otra vez hemos vuelto a hablar de las tierras raras por el avance rebelde en Birmania. Beijing está enfrentando posibles interrupciones tras el control de zonas mineras clave por grupos rebeldes en Birmania, y esto pues estaría pues amenazando la industria tecnológica, la industria de defensa global y bueno, a buena parte del mundo, de los sectores y de la economía occidental. Eso supone una menor disponibilidad de esos elementos. Claro. De las tierras raras pesadas y un mayor precio, ¿no? Yo lo que he visto, porque he entrado en la información de la agencia Reuters, es que en este primer semestre las exportaciones a China de tierras raras desde Myanmar se han reducido a la mitad. Y eso, claro, tiene mucha importancia, ¿no? Y comentaban que en el año 2020 lo que exportaban eran 35.000 toneladas de óxidos de tierras raras, que es una cantidad importante, ¿no? Y eso son cientos de millones de dólares. Bueno, pues ahí queda, y otro elemento a tener en cuenta y a vigilar por parte de los gobiernos, de las empresas, de las grandes cifras macroeconómicas y, como no, de los mercados, de las bolsas. Ricardo Prego, doctor en química y profesor de investigación del CSIC. Muchísimas gracias por esta pequeña clase de formación y de mezcla de química y actualidad. Un placer, gracias. Adiós. Venga, chao. Hasta luego. Adiós. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Marc Anthony en vivo llega a Simancas el 18 de julio. Instalaciones deportivas Los Pinos. Marc Anthony en vivo. Compra tu entrada en entradas.com y simancasvilladelamusica.es. Y si eres cliente de Caja Rural, con el código CRURAL ZA20 tendrás un 20% de descuento. Caja Rural de Zamora. Apasionados por la música como tú. Si quiere estar informado sobre el mundo de las pensiones, mañana a las 10:20 no se pierda el Foro de las Pensiones, con la colaboración del Grupo Loreto Mutua, aquí, en Capital Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. 10:26 de la mañana vamos a hablar de la inversión en alternativos y líquidos, con el foco puesto en el private equity. ¿Lo hacemos con quién? Bueno, pues con la plataforma que lo está revolucionando todo, Crescenta. Ruth, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susana. Bueno, porque es así, ¿no? Ruth Marín es manager de relación con inversores en Crescenta, y la verdad es que, ¿dónde no estáis? ¿Dónde no estáis? Intentamos estar en muchos sitios. Bueno, yo os he visto en lonas, en televisión, en Marquesinas. Estáis en la radio, estáis en prensa y estáis haciendo una labor de formación, de educación financiera bárbara, ¿eh? Sí. Sí, os tenéis que poner luego un título añadido: profesores de educación financiera especializados en private equity. Sí, vamos, esa es nuestra finalidad. Ya no solamente... Voy a crear el sello. Ya no solamente dar producto de calidad, sino que la gente entienda en qué invierte. Y yo creo que al final el producto de private equity, como es un tipo de activo que ha sido inaccesible y es bastante desconocido, pues al final es nuestra labor, ¿no? Formar a la gente y que entienda perfectamente las características del producto. Bueno, ¿qué hacéis en Crescenta? Pues en Crescenta somos la primera gestora digital en fondos de private equity. Lo que hacemos es dar acceso a fondos de private equity de calidad, entendido private equity como invertir en compañías que no cotizan en bolsa. Entonces, este tipo de productos de inversión, sobre todo pues más los fondos de inversión, tanto americanos como europeos, que tienen más de décadas de historia, han obtenido retornos de manera consistente bastante elevados, pero sus mínimos de inversión son muy altos. O eres un multifamily office que te puedes permitir invertir millones, 25, 50 millones, pues en un EQT, en un Cinven o en un KKR, o era prácticamente imposible tener acceso. Entonces, para eso nace Crescenta, para democratizar lo que es la inversión en private equity con mínimos accesibles, porque nuestro mínimo de inversión en los fondos son a partir de 10.000 euros. Nos preocupa mucho la calidad del producto, o sea, somos especialistas en private equity y bueno, todos venimos del sector de hace muchos años. Y luego otra de las ventajas competitivas es que tenemos todo digitalizado, o sea, tanto el alta como la inversión está totalmente digitalizada. En 10-15 minutos un cliente se puede dar de alta, cuando previamente estas inversiones, pues lo mismo tardas 2-3 semanas en poder darte de alta. Claro. ¿Cómo es la inversión en private equity? ¿Cómo es este activo? Porque cuando hablamos de bolsa prácticamente lo entendemos todos. Resultados trimestrales, paso por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cotización desde que abre la bolsa hasta que cierra la bolsa, le afectan tipos de interés, inflación, aranceles, pero ¿cómo es el private equity? Aquí es algo diferente, porque como tú bien has dicho, cuando tú inviertes en un mercado cotizado, pues vas al precio o al valor liquidativo que haya en el día. Aquí, al final, depende de la estrategia, porque en función de cada una de las estrategias o en cada fase en la que se encuentra la compañía, hay algunos fondos de inversión más especialistas en una fase o en otra, pero lo que hacen es entrar en estas empresas con posiciones mayoritarias o minoritarias y las ayudan a crecer. Hacen planes estratégicos a 3 o 5 años para ayudarlas a internacionalizarse, para sacar nuevos productos, para reducir deuda, meten tecnología para reducir costes y salen de la compañía.
¿Cómo salen? O bien porque empieza a cotizar en bolsa o bien porque se la venden a otro fondo de inversión. Entonces, bueno, pues al final crean un valor durante X años. La parte positiva que tiene el private equity ya no solamente la rentabilidad, sino es el tema de la volatilidad. Aquí, como no contamos con un valor liquidativo diario, no existen esas noticias en el corto plazo que te puede mover el mercado cotizado. Aquí hay un valor liquidativo trimestral donde se indican las valoraciones de las compañías. Compañías que hayan crecido, se hayan internacionalizado, que hayan cogido un tamaño potente gracias a la entrada del private equity, que como decías, entra con dinero, pero entra con mucho más, con una visión, con estrategia, con gestión, remangarse, ¿no? Eso es. Dame algunos nombres para yo saber de qué tipo de compañía estamos hablando. Pues mira, por ir un poco también por estrategias y ya entrando en casos concretos de compañías, hay 3 estrategias principales, por decirlo de alguna manera, en private equity. A ver si me las sé. Una es el buyout. Sí. Otra es growth y la otra es real assets. Eso es. Muy bien. Luego hay otra parte que es venture capital, que nosotros no hacemos la parte de venture capital, que es invertir en startups, principalmente porque bueno, consideramos que con el private equity más tradicional pues puedes obtener un mejor binomio rentabilidad-riesgo. Pero como bien has dicho, buyouts, por empezar por la primera, que son empresas que ya están maduras, con un cierto tamaño, que son referentes en su sector, pero si quieren dar un paso importante y ser referentes, no sé, a nivel global, necesitan ahí pues que entre un poco de pasta, ¿no? Eso es. Pero que entre también una visión mucho más amplia. Eso es, te lo sabes mejor que yo, porque habéis venido aquí unas cuantas veces, la educación financiera va calando. Eso es, vamos, empresas de buyout son compañías de más de 500 millones de valoración, tienen niveles de deuda sostenible, ya tienen un modelo de negocio súper consolidado y al final necesitan eso, dinero para crecer y para seguir consolidándose. Tipo de compañía es un idealista. O sea, hace unos meses salió una noticia de que lo vendía EQT, que es un fondo sueco, a Cinven, por 3.000 millones. O sea, que eso es un tipo de compañía que al final un idealista lo vemos en todos los lados, pero están participadas por fondos de private equity. Claro, que no cotizan, pero están participadas, ¿no? Exactamente, aunque sean gigantes en este caso. Y luego están las compañías de private equity growth, que ya son compañías que no son startups, sino son compañías que ya tienen un nivel de negocio, ya tienen un nivel de clientes, pero tienen un alto potencial de crecimiento y necesitan dinero principalmente para seguir creciendo. Son compañías principalmente con un sesgo más tecnológico y centrado en software. Ejemplo claro, ChatGPT. Aunque sea ChatGPT es un tipo de servicio de OpenAI, pero bueno, al final una gestora americana que se llama G-Square, dentro de lo que es ChatGPT, está participada por ellos, ¿vale? Y luego está los real assets, que ahí tenemos, por ejemplo, infraestructuras, ¿no? Real asset tenemos tanto infraestructuras como real estate, dentro de lo que es private equity. Que pueden ser centros comerciales, cadenas hoteleras, pueden ser, centros de datos, exactamente, ¿no? Hoteles, sobre todo en real estate pueden ser principalmente residenciales y luego en la parte de infraestructuras, tanto más digitales como tradicionales. Digitales pueden ser centros de datos y tradicionales pues pueden ser más aeropuertos, autopistas. Vale, yo en bolsa entiendo que abre la bolsa, cierra la bolsa y yo tengo ahí esas 8 o 10 horas para comprar y vender y lo veo inmediato. ¿Cómo funciona el proceso de inversión y luego desinversión en un fondo de private equity? Pues en private equity tú tienes que pensar, lo primero de todo es qué porcentaje quieres destinar a este tipo de activo, ¿vale? Porque es un tipo de activo que aunque nuestros mínimos de inversión sean de 10.000 euros, tienes que tener al menos un patrimonio financiero de 100.000, ¿vale? Es un producto ilíquido en sí mismo, con lo cual por eso es muy importante ver ese porcentaje. Partiendo de la base y por hacer un ejemplo claro, si tenemos un mínimo de inversión de 10.000, esos 10.000 no se ponen todos de golpe. En nuestro caso, esos 10.000, pues en 5 años se va pidiendo un dinero, contar con un 20-25% más o menos cada año, o sea, 2.000, 2.500 euros durante los primeros 5 años, y ya cuando esos fondos han generado esos valores en la compañía, salen de la misma, que por lo general se da a partir del año 4 o 5, que es lo que se llama distribuciones, que es devolver el dinero al cliente con una rentabilidad. Claro, ¿de qué rentabilidad estamos hablando? Pues depende de la estrategia, como todo. Buyouts. Y depende de los fondos que haya detrás, porque no es lo mismo trabajar con fondos con una larga trayectoria, internacionales y con prestigio,
Totalmente. O sea, además en Private Equity tranquilamente te puedes dejar un 10% de rentabilidad al año entre elegir un fondo bueno de uno que no es tan bueno. De hecho, en nuestro caso preferimos hacer portfolio de fondos súper concentrados para asegurarnos la calidad de producto. Pero bueno, en cuanto a rentabilidades, teniendo en cuenta lo que bien has dicho, que es lo que hacen los fondos en los que nosotros entramos, pues en buyouts hablamos de tires superiores a los 15% netas de comisiones. Anual. En Private Equity, aparte de la TIR, hay otro ratio que es MOIC, que es el retorno entre la inversión, que es básicamente lo que pones y lo que se te devuelve. Pues en este caso, en la estrategia de buyout, si pones 10, que se te acabe devolviendo 20. O sea, es hacer un por 2 de tu inversión inicial. En growth, como son compañías en una fase anterior a las de buyout, se espera una rentabilidad superior. Aquí estábamos hablando de tires superiores a los 18% y de hacer un por 2,5 de tu inversión inicial. Pero esto no está asegurado. No está asegurado. Lo único que, al final nos basamos en históricos de fondos que tienen más de 30 años de historia y que en una mala añada te pueden hacer retornos de los 10% y en un buen año te puede hacer tires superiores a los 30%. Vale. De hecho. En el Real Asset, ¿de qué expectativas o con qué Real Assets rentabilidades juego? La estrategia más conservadora que hay en Private Equity. De hecho, está súper descorrelacionada con otro tipo de activos. Son flujos ligados a la inflación, a largo plazo. O sea, dentro de lo que es estrategia de Private Equity es lo más conservador, con lo cual los retornos también están asociados a eso. Aquí estamos hablando de tires superiores a los 12% y en cuanto a MOIC, hacer 1,5 la inversión inicial. Aquí entiendo que podría tener todo el sentido el combinar un buyout con un real asset con un growth, por el tipo de activo, el tipo de compañía que hay detrás, pero también por los plazos, ¿no? Porque juegas con distintos plazos de inversión y también de desinversión. Eso es. O sea, eso sería lo ideal, tener una cartera diversificada en fondos de Private Equity. De hecho, en nuestro caso y muchos de nuestros clientes hacen una cartera con nosotros que tiene todo el sentido del mundo, pero porque son distintas estrategias, están descorrelacionadas entre sí y como tú bien has dicho, al final, en cuanto a plazos, lo ideal también es una reinversión cada vez que vayas recibiendo las distribuciones en distintos fondos. Todo esto que me has contado hoy aquí de forma muy sencillita y muy clarita, si yo lo quiero repasar, ¿cómo lo hago? Pues tenemos una academia en Crescenta que se llama Aprende y Crece, que yo animo a todo el mundo, ahora encima que es verano, a que se lo vean, porque hacemos vídeos muy cortitos de menos de 10 minutos explicando distintas estrategias o cómo los fondos crean valor en estas compañías. Y hay algunos, o sea, contamos con ponentes de primer nivel. De hecho, bueno, por dar un par de nombres, tenemos a Enrique Tellado, que ha hecho una masterclass recientemente y está ahí colgada en Aprende y Crece. Enrique Tellado es ex-CEO de Banco y siempre, o casi siempre en los últimos años, ha trabajado en empresas participadas por fondos de Private Equity. Entonces cuenta de primera mano cómo crean valor en estas compañías. O también Marta Echarri, que creo que estuvo por aquí recientemente. Bueno, y a Enrique la tengo solicitado, estamos buscando fecha. Estamos buscando fecha, a ver si nos encontramos. Pues Marta Echarri ha sido directora general de N26 y cuenta en estas masterclass cómo hacer una cartera, ya no solamente en Private Equity, sino una cartera de inversión y qué papel juega el Private Equity dentro de estas carteras de inversión. Oye, ¿y aquí cómo la tecnología está siendo importante para que podáis hacer todo esto? Pues está siendo fundamental, porque al final en el último año, por dar unas cifras, hemos hecho más de 3.000 clientes y hoy lo tenemos digitalizado. Sería un quebradero de cabeza realmente dar de alta a los clientes. ¿Y el perfil del cliente invierte mucho, invierte poco? Pues hay de todo. Tenemos desde el cliente, que hay mucha gente del sector financiero que compromete de 10.000 a 100.000. Luego hay clientes pues más un segmento más affluent, que pueden ser pues empresarios, directivos, que suelen comprometer entre 100.000 y medio millón. Y luego tenemos los family office que invierten entre 2 y 3 millones de euros. O sea que al final, teniendo en cuenta que el producto es de calidad y que las comisiones son razonables dentro de lo que es el Private Equity, pues bueno, es un producto interesante para todo tipo de clientes. Muy bien. Oye, pues enhorabuena, Ruth Marín, manager de relación con inversores de Crescenta. Ya lo digo por esta academia que tenéis en Crescenta, pero por la labor que venís haciendo todo el equipo, todos tenéis que tener aquí el sello, o al menos un titulito de profesor, ¿no? De profesor autorizado, algo así, ¿no? Hay que crearlo. Aquí un sellito. Oye, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y nada, que vaya muy bien el verano si no te veo. Muchas gracias. Así que descanses. Igualmente, un feliz abrazo. verano. Adiós.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Por favor, un vermut. Un Zarro. Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. Me he hecho una cuenta. ¿Qué cuenta? La que me sale a cuenta. ¿Qué me cuentas? Te cuento que el primer año te da un 3% TAE hasta un saldo de 20.000 euros solo por domiciliar la nómina. No tiene comisiones y la contratas desde el móvil. Pero cuéntame más. Es la requete cuenta digital de Unicaja. Eso está requete bien, ¿no? Y con más requete ventajas en unicaja.es. Date prisa y ábrela antes del 31 de agosto. A esta cuenta le corresponde un nivel de riesgo 1 color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósito Español. Garantía capital 100.000 euros por depositante entidad. 3% TAE, 2,967% TIN. Liquidación trimestral de intereses. Consultorio de fondos. Consultorio de fondos de inversión con ustedes. Están invitados a participar. 19 minutos. Llegamos a las 11 de la mañana. Hoy con Gabriel López, que es CEO de Inverdiv. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Oye, ¿qué se ha quedado atrás? ¿Qué se ha quedado atrás que yo pueda pescar? Porque es que veo todo muy alto. Los bancos desbordados, el IBEX 35 más 20% arriba, el S&P 500 máximos, Nasdaq en máximos históricos, el Dow lo mismo. La tecnología ha revivido en estos 2 últimos meses y no sé si hay algo donde se pueda pescar y que merezca la pena, porque comprar barato por comprar, no, esto es como las rebajas. Claro, uno tiene que comprar a buenas valoraciones, pero cosas buenas. Exactamente. El socio de Warren Buffett, el señor Munger, que decidió este año, decía que hay que pescar donde están los peces, ¿no? Y dónde están los peces y que hay potencial de cara al año que viene, ¿no? Puesto que el mercado se ha adelantado a las posibles noticias negativas que veamos después del verano. Cada vez se atrasa más las noticias negativas, puesto que cada vez se atrasa más cuál será el efecto final de las tarifas, puesto que seguimos con la misma incertidumbre ahora hasta final de mes. Pero sí que hay ciertos sectores de las carteras, por ejemplo, de mis clientes, que todavía les queda recuperar y recuperar bastante, ¿no? Aquí, al final del año pasado, recomendamos las medianas y las pequeñas empresas, pues todos esos fondos sensibles a este sector, en especial en Estados Unidos, pues todavía les tiene que recuperar más del 10%, en algunos casos hasta el 15%, pues todos estos fondos de small caps, el de Schroders, el de BlackRock, el de Threadneedle, todos estos pues deberían de empezar a recuperar. Es la parte esta cíclica de la economía, la parte del growth que se ha quedado atrás y que tarde o temprano pues va a recuperar, solo porque el mercado se tiene que reequilibrar. Oye, ¿tendría especial cuidado ahora con fondos con alta exposición al sector sanitario, al sector farmacéutico o, por ejemplo, también a todo lo que sean chips, semiconductores? Te lo digo por el tema de los nuevos aranceles que Trump está diseñando para el sector farma del 200%, y también por esos aranceles o por ese conflicto que hay en torno a las tierras raras, por lo que pasa con China y Birmania. ¿Con estos sectores tendrías especialmente cuidado? Bueno, la verdad es que invertir en materias primas en un momento específico del ciclo económico no es mala idea. Lo que pasa es que hay tantas incertidumbres en el sector y tanta volatilidad
que no es recomendable. Sí que es verdad, por ejemplo, que la subida del 200% en el precio del cobre pues tiene un efecto tremendo, puesto que todos los coches híbridos gran parte tienen cobre, así que el efecto es importante y al final no vamos a saber exactamente cuál es el efecto hasta que se llegue a un acuerdo sobre el cobre, pero una subida del 200% pues obviamente crea muchísimo estrés en el sector. Lo mismo pasa con el sector energético, ¿no? Aparte, me has comentado el sector de salud, el sector de materias primas y el sector energético. Esos tres están sufriendo muchísimo. El sector de salud ha bajado más o menos un 12%. En el medio y largo plazo es un sector que tiene un crecimiento implícito vegetativo por encima del 10%, así que yo creo que es una oportunidad de entrar en el sector, igual que el sector energético, que a pesar de la bajada del precio del petróleo, siguen habiendo empresas que son capaces de producir unos crecimientos altos y con buenos márgenes. Es el caso de Repsol, así que es otro sector que se ha quedado atrás, más de un 10%, y que es una oportunidad a estos niveles porque tarde o temprano va a recuperar. O sea, ¿más value y menos crecimiento? Para contestar tu pregunta inicial, ¿no? Es imposible predecir el mercado. Nadie hubiera predicho que hubiéramos recuperado entre un 20 y un 40% desde los mínimos de abril. Ahora ya nadie se cree al señor Trump, puesto que todos estos anuncios de los últimos 2 días, al final el mercado está como está o ligeramente por encima, pero sí que es verdad que seguimos con esa incertidumbre de al final qué va a ser el efecto de la tarifa o cuál va a ser la tarifa, y las más afectadas son las empresas, que las empresas tienen que planificar de cara al futuro y llevan 4 meses con una más o menos descontando pues una tarifa del 10% o del 15%, pero exactamente no se sabe cuál va a ser. Ya. ¿Sería interesante reducir exposición a renta variable y acudir más a renta fija, viendo que esta guerra arancelaria se está alargando en el tiempo? Aunque Trump ha dicho que 1 de agosto y no más, pero también dijo 9 de julio, y aquí estamos. Pues la respuesta es la misma de antes. Como es imposible predecir el mercado y al final tienes que tener una cartera bien diversificada, pues de acuerdo con tu perfil de riesgo, el 30 o el 40% invertirlo en renta fija, en investment grade, que está dando entre un 3 y un 5, dependiendo dónde, que es renta fija de altísima calidad, pues yo creo que sí que te compensa. Y después invertir en estos sectores que he mencionado, en energético, las pequeñas y medianas empresas, el sector de salud, los mercados emergentes, por ejemplo. Los mercados emergentes se benefician mucho por la depreciación del dólar, y ahora que ya se está hablando bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal para después del verano, pues es otro sector que merece también mirar, puesto que también se ha quedado atrás los mercados emergentes y que se benefician mucho por este contexto. Voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Muchas gracias por su programa. Soy María. Mire, le quería preguntar al señor analista. Tengo una cartera de fondos, renta variable, renta fija, y entre ellos tengo el Goldman Sachs Global Core. Le tengo desde mediados del año pasado y veo que no tira. Más bien estoy perdiendo. Entonces, ¿qué opina de este fondo? Voy a largo plazo, no me importa tampoco esperar, ¿eh? Y por otra parte, en renta variable europea, tengo el MFS Meridian Research y el JP Morgan Strategy Europeo. ¿Qué le parecen estos fondos en renta variable Europa? ¿Cambiaría el MFS por el Invesco Structured Europa? Gracias, muy amable. Bueno, están puestos los oyentes, ¿eh? En relación a Europa, solo repetir lo que ya he dicho con anterioridad. Una vez que se ha confirmado la semana pasada la planificación del nuevo gasto por parte de los alemanes, y que va a contribuir al crecimiento económico en Europa, y que lo va a situar alrededor del 2% al mismo nivel que Estados Unidos, pues está entrando mucho capital para invertir en Europa. Hoy hemos visto el anuncio por parte de Meta que compra un 3% de Essilor, sí. La que fabrica las gafas. Es una referencia mundial en este sector.
sector y cotiza con un descuento contra sus pares en Estados Unidos. Así que invertir en Europa a través del MFS, del JP Morgan Strategy y otros fondos es una excelente idea. Y sí que es verdad que a raíz de también lo que decía antes, de que hay muchos sectores que se han quedado atrás, pues cuáles son francamente los sectores que más han subido, ¿no? Que más de un 30 o 40%, pues es el sector tecnológico, y si tiene una cartera global, pues probablemente invertido en tecnología pues tendrá menos del 10%. Entonces, por eso es que está sufriendo el Global Core de Goldman Sachs, pero si la cartera está bien diversificada, está bien diseñada, tiene usted más o menos el 30 al 40% en Europa, más o menos lo mismo en Estados Unidos y el resto en mercados emergentes, pues debería de estar tranquila y ser paciente. Vale. Vamos ahora con consulta escrita a través del WhatsApp. Es el 609 22 47 16. Mira, preguntan por fondos de inversión que ponen el foco en el sector... Ay, a ver, que lo he perdido ahora mismo. Es que tenía pregunta súper interesante sobre fondos que invierten en oro directamente. Allí hay uno de Flossback, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Pues ha sido una gran inversión invertir en el oro este año. Creo que ha subido más de un 20%. Un 27%. Sí. Y a raíz de la incertidumbre de las tarifas y la incertidumbre sobre la inflación. Es verdad que ahora la inflación no está asustando tanto, pero digamos que todas las políticas de Trump son inflacionistas, por lo que tener un 5% invertido en oro en este contexto no es mala idea. Y sí que hay ciertos fondos, sobre todo alemanes, que les gusta mucho, que invierten directamente en el oro, y uno de ellos es el Flossback. Sí. Mira, preguntan es que justo, sabía que lo que pasa es que no encontraba ahí justo el WhatsApp, el Franklin Gold and Precious Metal Fund. Preguntan por este fondo de inversión y preguntan también por uno que yo creo que es conocido también, Edmond de Rothschild Goldsphere. Francamente, desde abril sí que he invertido en algunas carteras específicas en el oro, a raíz de toda la incertidumbre que se había creado y había reducido en el sector tecnológico. Ahora ya es el sector tecnológico que ha recuperado más que ninguno, pero el oro sigue atrayendo inversión. Los bancos centrales también están invirtiendo en el oro, entonces esta tendencia alcista debía mantenerse. Las incertidumbres sobre las políticas de Trump, la incertidumbre sobre la inflación, pues hacen que el oro sea atractivo. Es una inversión que al final tiene muchísima volatilidad, tiene una volatilidad por encima del 20-25%, así que hay que tener cuidado con ciertas carteras, porque si una cartera tiene que tener una volatilidad vamos a ver, la cartera media, alrededor del 10 al 13%, pues si le pones mucho oro, pues al final le estás poniendo mayor riesgo del necesario. Mira, nos preguntan también por el Ichiquier Artificial Intelligence. Bueno, la inteligencia artificial está claro que sí que cada vez las empresas lo están usando más para ser más eficientes. Todos lo estamos usando, así que sí que hay un efecto claro en las empresas, pero no todos los fondos de inteligencia artificial lo están haciendo también. Está el de Allianz, está el de Chiquier, está el de Candriam, y cada uno pues invierte según su filosofía de inversión, pero todas estas empresas que en teoría han invertido en inteligencia artificial no se están moviendo tanto como las grandes tecnológicas. Hay que ser paciente. Yo las sigo teniendo en cartera. Yo tengo el Allianz y tengo el Candriam. ¿Y por qué? ¿Por qué estos dos? Bueno, primero porque se complementan, porque no tienen el mismo tipo de inversión. El de Allianz, por ejemplo, tiene una posición muy importante en Tesla, y entonces el de Allianz tiene muchísima más volatilidad. El Tesla bajó el otro día un 7%, lo vuelve a recuperar. Mejor dicho, que es un fondo que sufre mucho por la volatilidad que tiene. Entonces, para ciertas carteras que no le puedes poner tanto riesgo, pues no es conveniente. Y después está este de Chiquier, que también invierte más o menos en estas empresas punteras que se ven beneficiadas por la tecnología.
Muy bien. Oye, y ya la última, preguntan por la Française Trésorerie. Este es un fondo muy tranquilo, ¿no? Bueno, no es mala idea. Hay muchos clientes que están buscando invertir sin riesgo en el corto plazo aquí en Europa. Pues está este fondo de la Française, también hay uno de Neuberger, también hay uno de Floating Rates de MG y de Deutsche Bank. Entonces, para carteras que no quieren riesgo a corto plazo y cierta rentabilidad, pues es una solución. ¿Tú cuando eliges un fondo de inversión te fijas primero en la gestora o en el fondo? ¿O en la región, en el activo? Depende, pero la gestora sí que es importante porque necesito un track record, ¿no? Un historial de largo plazo, de hacerlo bien y que sea consistente en el tiempo. Muy bien. Oye, Gabriel, lo dejamos aquí. Muy variado, ¿no? Hoy un poco de farma, un poco de inteligencia artificial, lo del oro. Lo del oro está ahí como on fire total. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Cuídate mucho y nada, que vamos hablando. Un besín. Hasta luego. Bye. Adiós. Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de miércoles ya de Capital Intereconomía. No sé ni en qué día vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan buena tarde. Siguen informados aquí en los boletines y ahora coge las riendas con ID Inmobiliario y Elena Fraile. Gracias y hasta mañana. Si estas vacaciones quieres desconectar de verdad, solo tienes que adelantarte y planificar tu vuelta al cole en El Corte Inglés, porque adelantarse tiene premio con todos nuestros servicios exclusivos. Evita complicaciones, evita colas con nuestro servicio cita previa. Elige cómo te lo hacemos llegar con nuestra entrega más fácil o aprovecha nuestra carta de compras y hazte con todo lo que necesitas sin tener que cargar con las bolsas. Facilidades para las familias numerosas y despreocúpate también con nuestro servicio de forrado de libros. Este año con una tarifa especial de 7,95 euros a partir de 6 libros. Precio unidad, 1,5 €. Encárgalo en el momento de hacer tu reserva y los forramos por ti. Y por supuesto puedes contar con la línea anticipo de vuelta al cole del Corte Inglés y financiar tus compras escolares en 3 cuotas. Cuota mínima de 30 euros hasta el 30 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Este año, adelantarse tiene premio con la vuelta al cole. Tus compras, recuerda, puedes realizarla en la tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex.
Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. De Cosméticas ha calificado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, las medidas contra la corrupción anunciadas por Pedro Sánchez en su comparecencia en el pleno monográfico en el Congreso por los casos que afectan al PSOE. Para Feijóo, el origen de los casos de corrupción está en el presidente del Gobierno, al que pide, por tanto, que convoque elecciones. ¿Cómo va a sacarnos usted de esta pesadilla si usted nos metió en ella? Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones. No es que sea la única salida decente, que también, es que ya no tiene otra. ¿Qué no estarían diciendo todos aquí si ocurriese eso con otro gobierno? Convocatoria de elecciones que pide también el líder de Vox. Santiago Abascal asegura que el único plan contra la corrupción posible es la dimisión de Sánchez. Hoy nos trae un plan estatal contra la corrupción que ya existe. Código penal, el que han rebajado eliminando el delito de sedición, el que han rebajado rebajando los delitos de malversación. Un plan estatal contra la corrupción que existe porque existe la Guardia Civil, a la que han querido caricaturizar, a la que han desautorizado, y porque existen los jueces independientes a los que quieren controlar. Ya existe el plan estatal contra la corrupción. Para Vox, el único plan añadido que vale es su dimisión, su puesta a disposición judicial y que confiese usted. No hay otro plan de lucha contra la corrupción. Intervención también en este pleno del Congreso de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y líder de Sumar. Yolanda Díaz ha pedido a Sánchez que cambie el rumbo de su gobierno. Hace más de un año, usted se comprometió a regenerar la vida democrática con 31 medidas. ¿Usted sabe cuántas